próxima reunión de comisión, pero como tenemos invitados, me acompaña el doctor Villalba, que es fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Así que, bueno, él ha viajado ayer para poder acompañarnos. Le hemos pedido que nos cuente la experiencia de trabajo en su provincia en virtud de un tema que hemos abordado ya en un encuentro anterior y que se relaciona con el narcomenudeo y la figura comúnmente denominada mulas. La idea de estos encuentros es recoger insumos, todo lo que nosotros podamos para saber qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a legisladores para ir perfeccionando nuestra normativa o en su caso también para receptar inquietudes que deban ser trasladadas a otros poderes. Tal como lo hicimos en un encuentro anterior con el doctor Candiotti de mi provincia, la provincia de Entre Ríos, y la doctora Asensio de la Defensoría. La idea hoy es escuchar al doctor Villalba. Esto ha sido una sugerencia del senador Urtubey, que nos ha pedido que lo invitáramos, así que le agradecemos que pueda hoy acompañarnos. Y el doctor Marcelo Colombo, titular de la Protex, que según nos informan está un tanto demorado, así que también para no seguir demorando este comienzo, vamos a iniciar con las palabras del doctor Villalba y posteriormente las preguntas. Doctor, cuando guste. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, senadora Cunat, muchas gracias, senador Urtubey. Señores senadores, para mí es impresionante estar acá, así que, y además, con toda la responsabilidad que no vino Marcelo Colombo, entonces me quedan todos los reflectores para mí. Pero igualmente, antes que nada, quiero decirles que respondí a esta invitación porque es un honor estar acá y porque además también tengo un interés de venir a contar la problemática de mi provincia, ¿no? Durante mucho tiempo también hemos visto cómo de nuestra provincia actores judiciales les venían a contar la problemática de una manera tergiversada, a punto que hoy están presos, ¿no? Entonces, de ahí entonces mi idea es de venir y decir con resultados concretos qué es lo que pasa en la provincia de Salta. Como recién hablaba con la senadora, no soy académico ni especialista en nada, sino que me avala de sentarme acá, que hace 20 años que soy fiscal de instrucción y desde hace 6 años que también estoy subrogando en la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene competencia en Jujuy y en Salta. Entonces tengo ese panorama de ser fiscal de las provincias que tienen kilómetros y kilómetros, más de 1000 kilómetros de frontera seca con nuestro vecino país de Bolivia, que es justamente la puerta de entrada de la cocaína, como todos sabemos. Una frontera imposible de controlar, imposible de vigilar, una frontera seca y que año a año ha ido mutando este delito, que también, como vamos a terminar hablando acá, es tan complejo su investigación que no podemos terminar diciendo, sacar conclusiones generales de cómo debemos hacerlo. Sí les puedo decir, como recién hablaba con el senador Urtubey, que hemos estado muchos años equivocados, como lo dice el fallo Barriola de la Corte de Justicia de la Nación, es un buen análisis del principio al final de todos los errores que hemos ido cometiendo y cómo ha ido también cambiando el paradigma de la lucha contra el narcotráfico. Yo acá sentía que hablaban de narcomenudeo y también el documento que voy a ir reseñando de alguna manera del doctor Diego Iglesias, con el que titular de la Procunar, con el cual trabajamos codo a codo. Quiero distinguir en primer lugar, ¿no es cierto? La primera gran concepto, a mi modo de ver, es el narcotráfico, las organizaciones de narcotráfico, ¿sí? Que ahí estamos hablando del transporte, del contrabando, transporte y distribución de grandes cantidades de estupefacientes realizadas por organizaciones, ¿no es cierto?, dirigidas a ese fin. Por otro lado, vi que aquí le denominamos el narcomenudeo, o el microtráfico, que es el tráfico en pequeñas escalas, que es el que realizarían las llamadas mulas, adosadas en el cuerpo o ingiriendo cápsulas, ¿no? Microtráfico. Y por otra parte, también en nuestra provincia le denominamos el microtráfico, que es las bocas de expendios, que por ejemplo vi que en Santa Fe le llaman los búnkers, que es los lugares de los kioscos, exactamente, los kioscos, que es la venta al menudeo. Ahí, ahí empiezo por ahí entonces. En Salta vengo en un buen momento porque desde hace un tiempo estamos trabajando de una manera articulada con el titular de la Procunar, el doctor Diego Iglesias, los fiscales de instrucción y también el Procurador General de la provincia, el doctor López Viñals. Y en Salta se ha provocado un fenómeno de la desfederalización
que también me interesa señalarles que de alguna manera hay un concepto negativo, en algunos casos por algunas malas experiencias, que poco a poco hemos ido revirtiendo en función de la experiencia de Salta. En Salta se da, en primer lugar, la demanda de la ciudadanía, como recién hablábamos con la senadora, no es los 900 kilos que se secuestran en la ruta, ni los 200 kilos que a diario secuestramos en la ruta. La demanda de la ciudadanía es el kiosco, la boca de expendio, es las personas que van a trabajar todo el día y dejan el kiosco que le vendan de droga a sus hijos, ¿no? El drama, eso es gente que va, teníamos dramas de padres que van a la fiscalía a pedir que hagamos algo, que el Estado haga algo, aunque sea hasta incluso meterlo preso a su hijo, ¿no? Para que deje de drogarse. Y eso me parece que es en la provincia de Salta con una gran valentía política, porque es sumarse un problemón, ¿no? Lo asumió la justicia de la provincia. Entonces, al principio hemos sido cautelosos con esta experiencia, pero a nosotros nos permitió, me parece que es ideal para Salta, porque nos permitió a nosotros encargarnos de la frontera. Hace poco se convirtió en ley las técnicas de investigación, técnicas especiales de investigación, como entrega vigilada, agente encubierto, el arrepentido. Fíjense que eran técnicas del informante, que eran técnicas de investigación que de alguna manera nos venían por tratados internacionales, pero que nosotros hacía 15 años que no la utilizábamos a esa técnica. Entonces yo le digo, ¿a qué nos estábamos dedicando? Nos estábamos dedicando a la justicia federal con exiguos recursos, 2 juzgados federales, 4 sumariantes cada uno, a atender esa situación de las bocas de expendio. Con cada sumariante, pónganle con 8 detenidos por día para atender. Entonces fíjense en qué manera nos vamos a poder dedicar de las organizaciones criminales. Habiendo asumido eso la provincia en un sistema acusatorio ágil, con muchas sentencias, ¿no? Condenatorias, no persiguiendo al consumidor, sino persiguiendo las bocas de expendio, a nosotros nos permitió encargarnos de la frontera, empezar a ver con otros ojos la cuestión y de una manera articulada. Fíjense, en el primer tema que nosotros, la articulada, era lo que recién hablábamos con el doctor Urtubey, de esos 20 años que les digo que soy fiscal de instrucción, 17 o 16 debemos haber trabajado cada uno como fiscal natural, fiscal reflejo del juez, compartimento estanco, sin articular siquiera con el fiscal que estaba al frente del edificio, a pesar de ser amigos, ¿no? Es decir, una manera no articulada y aún así con el resto del país. Bueno, de hará 3 a 4 años atrás, esa lógica cambió, hemos empezado a ir, creo que estamos yendo hacia un sistema acusatorio. Yo soy optimista en cuanto a que va a haber un antes y un después de que se logre implementar el sistema acusatorio. Ya hoy el fiscal federal, que antes era una escribanía de lo que haga el juez, ¿no es cierto?, que era el que investigaba, ya tiene una actitud proactiva y ya hemos logrado en mi jurisdicción resultados más concretos. Fíjense, y pongo un ejemplo, durante 5 años estábamos investigando cada fiscalía, cada juzgado de Salta, Tucumán, también una causa en Catamarca y también otra en el Chaco, de camioneros que venían desde Bolivia y traían algunos productos químicos y todos traían estupefacientes. Entonces se lo detenía al camionero, se lo procesaba, se presentaba el empresario boliviano, se lo consideraba al empresario boliviano como un pobre empresario que había tenido un chofer infiel y se le restituía el camión. Todos hacíamos eso en una fiscalía, en las 3 fiscalías de Salta, en la fiscalía de Tucumán, en la fiscalía de Chaco. No uníamos información. Fue la Procunar, fundamentalmente, aún antes del doctor Diego Iglesias, pero acentuándose a partir del doctor Diego Iglesias, hay un antes y un después de él. También las personas hacen las instituciones y los lugares. Unimos información y detectamos que desde el 2011 a la fecha, quien hacía los transportes de estupefacientes era el empresario. Estoy hablando del empresario boliviano Cejas Rosales, el cual hoy está detenido en Bolivia y hay un pedido de extradición. Entonces, fíjense la manera errada de atacar el tema del estupefaciente, con lo cual hago ahí una primera afirmación. Quedarnos
está bien la distinción que hacemos de microtráfico y de macro, ¿no es cierto?, narcotráfico, pero quedarnos con el paquete en la ruta, o sea, quedarnos con el camionero, quedarnos con el que maneja, aun cuando lleve 800 kilos, tampoco es luchar contra el narcotráfico. A partir de investigaciones que tenemos, nos hemos dado cuenta de que casi no hay diferencia entre el que lleva 200 kilos y la persona que la lleva adosada a su cuerpo. Las diferencias son obvias, no hace falta que yo las diga, ¿no es cierto? Pero no hay diferencia, de que ambos fueron víctimas y son personas fungibles del que el narcotráfico busca y descarta, ¿no? En intervenciones telefónicas lo podría demostrar fácilmente, cómo descubrimos que cae detenido la persona con 150 kilos, pónganle. La organización, estoy hablando de organizaciones locales, ¿no? No de organizaciones transnacionales ni nada, imagínense en lo que debe ser organizaciones transnacionales, ¿no? Organizaciones locales que se van multiplicando y que de un tiempo a esta parte no les está yendo tan bien. Inmediatamente le ponen un abogado a las personas que han sido detenidas en la ruta, les ponen un abogado para evitar que se arrepientan. La persona que en ese momento es detenida, ¿no es cierto?, que se le viene la noche porque ha sido detenida transportando cocaína, ve con buenos ojos que viene un abogado gratis, se entrega al abogado, no declara más nada, y la organización, nosotros lo vemos por las escuchas, inmediatamente se recompone y empieza a buscar a otra persona para que haga el traslado. Y por lo tanto, la persona que está en la organización, en la cúspide de esa, si la representamos como una pirámide, está lejos, ¿no es cierto?, de esta persona que es el encargado de transportar la droga, ¿no? Con lo cual también, una vez que se desencadena el procedimiento y con toda la información el Ministerio Público actúa, también nos encontramos que hay una mayor endeblez probatoria respecto a los capos de la organización. Lógico, ¿no es así? Nos quedan conversaciones telefónicas muy hábiles, muy en palabras claves, ¿no? Ya no es, eso también, la organización fue mutando y fue aprendiendo. Antes eran obvios, como hablaban de, tenés que traer 25 camisetas de fútbol de 1 kilo cada uno, era obvio, ¿no? Ahora es una conversación inentendible donde va toda la que conduce, y toda ella es la que conduce a ese transporte estupefaciente. Vale decir, quedarnos con el transporte no es luchar contra el narcotráfico, se necesita investigaciones y que creo que las tenemos, ¿sí? Cejas Rosales es el principio de una buena tarea del Ministerio Público. Fíjense que la investigación de Cejas Rosales, el empresario boliviano que acabo de reseñar, es la que nos lleva a decir acá el problema está en el juez, ¿no? Juez que era conocido, era emblema de la lucha contra el narcotráfico acá en Buenos Aires, juez que había logrado convencer al gobierno de la doctora Kirchner y también a la oposición. Fíjense, cuando nosotros estábamos por allanar ya el juzgado, porque ya teníamos todo, con el doctor Diego Iglesias, nos dicen que el ex juez, hablo con liviandad, no con liviandad, pero hablo con soltura porque está en juicio, está preso, con una contundencia probatoria que me permite pronosticar de que va a haber una sentencia condenatoria. Decía que cuando estábamos por allanar el juzgado, nos dicen que estaba en la costa el juez. Pensamos que se había ido de vacaciones, averiguamos, y estaba disertando en el coloquio de ideas frente a los candidatos, el juez Reynoso, frente a los candidatos ingeniero Macri y Massa, ¿no es cierto?, y en horario central, ¿sí? Era el paradigma de la lucha contra la droga. Y fíjense que era el problema, era así como Güemes nos cuidó en la frontera, le dimos a Reynoso que nos cuide la frontera en la lucha contra la droga, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Yo le contaba a la senadora. ¿Y por qué podía engañar? Porque justamente incautaba la droga, 900 kilos, es un titular de diario, es una buena noticia para un ministro de Seguridad de que un juez le haya incautado 900 kilos, es una foto, ¿no es cierto?, para todos. Él se encargaba además de la foto, pero a partir de ahí, con una muy buena organización, una muy buena investigación de Gendarmería Nacional, él se encargaba de ir extorsionando
a los eslabones superiores de la cadena, ¿sí? Estoy hablando de imputación concreta que está escrito, esto está escrito por el Ministerio Público y convalidado por un juez muy valiente que el Senado le dio acuerdo hace poco, el doctor Babbio, ¿no? Convalidado un autoprocesamiento, elevada la causa a juicio y ahora están en juicio. Vale decir que los iba extorsionando a punto tal de que, fíjense, no sé si hay un caso en la historia judicial argentina donde tengamos acreditada la coima con instrumento público. Nosotros la tenemos. Es decir, una escritura pública de una finca de una de las personas acusadas de narcotráfico que está a nombre de la ordenanza de él, ¿sí? Entonces, habiendo triangulado por el abogado del narco, ¿no? Y también por una camioneta Amarok, cuya cédula azul está a nombre del cuñado, y esa camioneta Amarok era la que había transportado 400 kilos de cocaína de un narco. Esas son las pruebas. Entonces, fíjense que me permite, a todos nos permitiría decir que va a haber una condena y por eso está preso, ¿no? Bueno, vale decir que eso sucedió hace 2 años y a partir de que hemos solucionado ese problema, nos ha permitido ser optimistas y nos ha permitido ir creciendo en la lucha contra el narcotráfico. Vale decir, fíjense que tenemos un narcotraficante, Castedo, al cambio vendría a ser un Chapo Guzmán para nosotros, que estuvo 10 años prófugo y que ahora está detenido, está en la cárcel de Güemes. Estamos atrás del decomiso de los campos. Esos campos que se tratan de presentar, están en la frontera, se tratan de presentar como campos que están destinados a la lucha, a la explotación agropecuaria, son en realidad las herramientas del narcotráfico. Esos campos han traído aparejado muertes, porque quien ocupaba esos campos eran inmediatamente eliminados por la organización, ¿no? La causa, estoy hablando de que interviene la justicia de la provincia. Es decir que estamos en un buen momento de una lucha casi perdida, ¿no? Tampoco es que vengo a traer un optimismo de ciego, ¿no? Pero están pasando cosas que antes no pasaban. ¿Y dónde se originó esto? En el trabajo articulado de los fiscales, del Ministerio Público, por cierto, con un juez valiente, como acabo de decir, pero sin un trabajo articulado no se puede. ¿Por qué? Porque la organización narcocriminal está organizada. Fíjense en que no bien nosotros promovemos acción penal contra esta organización que hago referencia, inmediatamente la organización reacciona y promueve acción penal contra los fiscales, contra el fiscal del caso, ¿sí? Es decir, éramos narco contra fiscal, los dos, una carátula, ¿no? Y el hecho de que los fiscales hayamos podido actuar en equipo permitió seguir actuando, seguir al frente y llegar a destino. Si no, yo les digo, ese caso de narcocriminalidad llevado por un fiscal del caso sin articular con los demás termina en un empate en el mejor de los casos. ¿Sí? Ustedes estarían pensando, sí, ahí parece que hubo un problema entre un fiscal y el juez de Orán, ¿no? Entonces la organización del Ministerio Público, me parece, por eso no es que cuando decimos que en el sistema acusatorio está la llave porque los fiscales lo van a hacer mejor que los jueces. No, porque los fiscales pueden organizarse, cosa que el juez no lo puede hacer porque es autónomo, es independiente, está solo, puede actuar en conjunto con la organización y puede, que ya sería en una ulterior etapa, el fiscal también debe ir desde el inicio hasta el juicio. Fíjense, ¿no? Otra cuestión que tiene nuestro sistema es que tenemos un fiscal de instrucción, otro fiscal de cámara, que tiene 5 días para estudiar la causa, otro fiscal de juicio que tiene pocos días para estudiar el juicio, otro fiscal de casación, otro fiscal de corte, y las organizaciones criminales tienen el mismo abogado, ¿me entienden? Entonces ahí hay una disparidad de fuerzas que hay que tratar de solucionar, ¿no? Yo las pocas veces que pude ir con mis investigaciones a juicio, sentía que la defensa no tenía cómo entrarme porque la conocía desde la foja 1 a la investigación. Bueno, dicho esto, entonces, nos encontramos en un buen momento, me parece, para abordar la idea de una reforma de la Ley 23737 que logre eliminar algunas desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense en que hay una penalidad igual, la Ley 23737 afecta un principio de culpabilidad, la escala penal es la misma para la persona que lleva 80 cápsulas en su estómago que para la persona que realiza un transporte en avión.
¿no es cierto?, desde 4 a 15 años con sus agravantes, lo cual es una barbaridad. Y nosotros muchas veces en el abordaje de las llamadas mulas nos encontramos con un mínimo excesivamente alto, ¿sí? ¿Por qué digo que este puede ser el momento? Antes no lo era, porque de alguna manera el paradigma de la lucha contra la droga era, no digo el paradigma, la lucha contra la droga, me rectifico, la lucha contra la droga se circunscribía a detener a estas personas infragantis, ¿sí? Casi dependiendo la lucha contra la droga del olfato de gendarmería, que puede haber un marcado nerviosismo, es real, ¿no? O que pueda haber alguna circunstancia que permita detectar estos delitos infragantes. Hoy tenemos investigaciones, estamos trabajando con otra lógica, hay narcos en la cárcel. Hace 4 años no había narcos en la cárcel, solamente teníamos estas mulas, estos llamados perejiles, que como decíamos, no es luchar si no hay investigaciones, no es luchar contra la droga. Fíjense en que una de las chicas de la Fiscalía hizo un trabajo para una maestría, entonces fue a la cárcel a entrevistar a estas personas detenidas, estas denominadas mulas, y la versión, todos los motivos que le dieron por los cuales delinquían eran motivo económico, no hace falta que yo los diga, pero la droga, en todos los casos les dijeron a estas chicas, que se dieron cuenta que eran chicas jóvenes que estaban haciendo un trabajo, les dijeron que la droga la llevaban a Mendoza. En la causa habían dicho que la traían a Buenos Aires, ¿me entienden? Es decir, claramente están además aterradas de no decir quién es el que le suministró el estupefaciente. Entonces la versión que dan en la causa no es la real y no es la que te permite continuar una investigación, ¿sí? El otro Diego Iglesias me decía que él en algunos casos acá, porque no es la misma que nosotros, no es el mismo perfil que tenemos en el norte, acá pudo, a través de la vía del arrepentido, de la figura del arrepentido, disminuir la responsabilidad de la mula y continuar la investigación. No ha sido en nuestro caso, no es el común denominador, por el contrario, ¿no? En un universo de 100 casos puede haber uno y que una investigación que no llega a mucho, ¿no? Después, ¿cuál es el porcentaje de personas de transporte que se realizan bajo esta modalidad? Es según estadísticas de la Procunar, es un porcentaje de un 5% de causas. Vale decir que es muy chico, lo cual también eso ayuda a decir, podemos encararlo de alguna manera, ¿sí? Es un 5% de causas, un 4% en transporte de estupefacientes y un 1% en contrabando de estupefacientes. La distinción depende de dónde te agarren, ¿no? Es la misma conducta. Si es en la frontera es contrabando y si es después es transporte. Nosotros siempre tratamos de calificar como transporte para buscarles un mínimo menor, porque el contrabando de estupefacientes tiene un mínimo de 4 y 6. Los operadores del sistema, así como está, no tenemos escapatoria más que el mínimo de la ley, ¿sí? A imponerles el mínimo de la ley. En muchos casos, a través de juicios abreviados, rápidamente obtienen una condena y pueden tener un régimen carcelario distinto, ¿sí? Nosotros en Salta tenemos una cárcel modelo en cuanto a talleres, en cuanto a educación, en cuanto a jardines de infantes, ¿sí? Sí tenemos problemas con el servicio penitenciario y sí tenemos de alguna manera problemas con que a raíz de la desfederalización nos permitió liberar cupos en la cárcel y eso ocasiona que desde Buenos Aires, en cárceles, en centros de detención totalmente saturados, los trasladen allá a Salta, a Güemes, y nos provoca un conflicto permanente, ¿no? Un conflicto permanente porque la persona, también lo conversaba recién, la persona se le agrava la condición de detención si no está cerca de su familia, por más que esté hasta mejor o más cómoda. Y además ahí se forma una rivalidad entre lugareños y porteños que se reciben de una manera o de otra. Es un conflicto permanente que tenemos, vale decir, hemos solucionado un problema a cambio de otro, ¿no? Pero bueno, ahí sí yo quería decir también que en algunos casos hemos tenido declaraciones de llamadas, para contar toda la historia, ¿no? De las llamadas mulas, donde han aprendido a leer y escribir
en la cárcel de Güemes, es una cárcel muy problemática que nos trae mucho problema, no estoy hablando de que es Disney, ¿no? Pero han aprendido a leer y escribir y en el juicio decían, a mí ahora no me agarra, porque ya sé leer y escribir, ¿no? Bueno, y ya yendo, acercándome más al problema, que lo que yo, como un pensamiento, si he leído, por supuesto, las distintas ideas, en algunos casos hubiese sido bueno que esté Marcelo Colombo, porque desde la Procuración siempre se trabajó con la idea de encarar a la mula de una perspectiva de género y de una posible víctima de trata, ¿no? Habría que distinguir la persona que lleva dosada al cuerpo de la que ingiere las cápsulas. Creo que la que está más cerca de la trata es la que la ingiere a la cápsula, porque casi no tendría, va sin opciones en la vida. ¿Cuál sería el problema que traería aparejada una despenalización? Que lo hablábamos con la senadora recién, se provocaría inmediatamente una revictimización y una utilización de estas personas. Exactamente, y tendríamos ejércitos de personas que vendrían con cápsulas en el estómago, ¿sí? Quizá exagero con ejércitos, pero muchas personas. Fíjense que nos pasó, y le pasa, lo hablé esta mañana con el doctor López Viñal, y le sigue pasando y nos pasó a nosotros, cuando el legislador estableció la prisión domiciliaria para las personas de hijos, las madres de hijos de menos de 5 años. Inmediatamente todas las mamás de chicos de menos de 5 años venden estupefacientes, ¿sí? Entonces se las utiliza para eso. Entonces, esto lo pueden consultar con todos los fiscales porque a todos nos pasa lo mismo. Entonces nos piden las domiciliarias, concedemos la domiciliaria y vuelven al domicilio a vender droga, ¿no? Y el barrio ve que entran por una puerta y salen por la otra y siguen vendiendo droga, ¿no? Es decir, me encantaría decir despenalicemos las mulas, porque yo las veo. Ahora que estamos con la ley de fragancia, es una aplicación, un sistema de la ley de fragancia que es resistido al principio por todos, ¿no? Porque es esa resistencia que tenemos todos a los cambios. Sin embargo, ha sido una buena experiencia porque de alguna manera nos permitió adentrarnos en el sistema acusatorio a la fiscalía. Una cosa muy distinta es pedirle al juez, otra cosa es tener los 10 días para la fiscalía sea la que produzca la prueba. Nos ha permitido vernos las caras a los actores, juez, defensor y fiscal, y bueno, y ver todos los días a estas personas llamadas mulas, créanme que es tristísimo. No tienen un sentimiento de culpabilidad, pero en la teoría de Roxin no son responsables, ¿no? No tendrían posibilidad de hacerlo de otro modo. Ahora, despenalizarlas implicaría lo que dije recién, provocar de que vengan, de que se las victimice aún más, y además implicaría que vuelvan al lugar, ¿me entienden? Al lugar donde no quieren volver en general, ¿no? Porque las espera el que les encargó el transporte y que ellas lo perdieron al transporte, ¿no? Como verán, la solución no es fácil. Si a mí, pero para decir algo, lo conversé con Diego Iglesias, donde yo vería la solución, la vería dentro del sistema acusatorio, con el principio de oportunidad, la disponibilidad de la acción, un procurador general de la Nación que nos baje esta idea y un ver caso a caso, ¿sí? Un caso a caso. Es decir, si la noticia es despenalizaron el transporte, me parece que colocamos a la Argentina por ahí en una situación de responsabilidad internacional y, como les digo, rápidamente van a tomar nota, son más rápidos que nosotros, que los operadores judiciales, las organizaciones criminales las van a utilizar para eso. En una de las causas que me olvidé de contar, es impresionante cómo era un sargento del ejército que en La Quiaca reclutaba. Fíjense, el Estado con buen tino colocó un destacamento del ejército en la frontera. Rápidamente un sargento terminó involucrado en cuestiones de estupefacientes y rápidamente empezó a buscar, lo veíamos por las escuchas telefónicas, hasta que encontró un soldado que tenía a la madre enferma y él el que le hizo el transporte. ¿Me entienden? Es un monstruo que va y llega al vulnerable para que le haga el transporte. Entonces quizás nosotros, despenalizando al vulnerable, sería peor el remedio que la enfermedad.
Yo digo, me parece que ya estoy cansándolos, así que quedo sujeto a que me hagan preguntas. Muchas gracias, doctor. ¿Algún senador o senadora desea hacer alguna consulta? Senador Breler. La verdad que muy interesante. Yo voy a ir a una parte de su exposición porque en mi provincia el problema del narcotráfico es diferente por dos motivos. Primero, porque lo nuestro es la marihuana, son volúmenes distintos, son dimensiones distintas, y lo nuestro es frontera de río, lo de ustedes es frontera seca. Pero mi inquietud, que la tengo hace rato, porque en su momento yo impulsé la ley en mi provincia de federalización, y después se nos dijo y se nos hizo ver, primero que la justicia provincial, la verdad que fue muy refractaria a hacerse cargo de eso, porque decía que no estaban en condiciones, ni siquiera el sistema penitenciario estaba en condiciones de absorber Pero siempre lo vi como que la federalización apunta a solucionar el problema local. Usted lo dijo muy bien. El tráfico, el que viene a Buenos Aires, va a Mendoza, donde fuere, eso es de competencia exclusivamente federal hasta por un problema de volumen. En cambio, el problema nuestro, que es el kiosco, el búnker, como usted lo quiera denominar, eso es el problema que nosotros tenemos en cada lugar. Y de hecho lo están haciendo las policías provinciales, por lo menos en nuestro caso. De hecho lo están haciendo las policías provinciales con la autorización o con el mandato de la justicia federal. Por eso me interesaba, porque usted dijo, creí entender que usted dijo que en Salta el tema de la federalización está yendo muy bien. Y es la primera experiencia que escucho favorable, porque nosotros después que presentamos el proyecto de ley, se nos dijo, no, miren, recapaciten, véanlo, y bueno, por eso me interesaba especialmente esa cuestión. Sí, claramente y contundentemente. Hablé también con el fiscal de Corrientes, me llamó por teléfono por ese tema, preocupado, y también le dije lo mismo que le digo ahora. La experiencia buena, fíjese, en Salta pasamos de 3 fiscales federales a atender esta cuestión, así para hablarlo en términos de número, a que ahora se encarga el Ministerio Público de la provincia, que tiene 40 y pico de fiscales descentralizados, cada uno en un barrio. Vale decir que entonces ahí ya le estoy mostrando claramente que la experiencia ha sido exitosa. Por supuesto, me parece que requiere una voluntad de la justicia provincial de hacerlo, porque si no estamos complicando, ¿no? Y fundamentalmente nos permite, como yo les decía recién, todas estas herramientas que son muy útiles, que son las únicas posibles para luchar contra el narcotráfico, de la entrega vigilada, el agente encubierto, todo eso. Si nos encargamos de las bocas de expendio, nunca las vamos a poder utilizar y nunca vamos a poder luchar contra el narcotráfico. ¿Cuál era la crítica que tiene la desfederalización? Que fragmenta la información, ¿no? Esa es la crítica que tiene un documento de la Procuración General de la Nación en su momento, ¿no? Que yo creo que ya hace de un tiempo esta parte ha sido abandonado, desde que está por lo menos el doctor Diego Iglesias seguro, que fragmenta la información. Yo, en primer lugar, la información nunca nos vino tanto de las bocas de expendio como para decir que ahí hay un perjuicio tan grande. En nuestro caso, la información viene de la frontera. Y en segundo lugar, estamos trabajando con el procurador de la provincia en una unidad de análisis en común, en virtud de un convenio que realizó la Procuración General de la Nación, el gobierno provincial y la Procuración de la provincia. Hemos creado como 3 patas. El gobierno nos dio un edificio, el Ministerio Público Provincial gente, el Ministerio Público Federal gente. Nosotros damos gente poca, pero damos los recursos, la droga, ¿no? Y el trabajo es exitoso en actuaciones e investigaciones conjuntas que en algunos casos, por supuesto que tiene que mejorar todavía, ¿no? Vamos de menor a mayor. ¿Cuánto hace que desfederalizamos? Habrá 2009. Sí. Y este trabajo en conjunto lo debemos estar llevando a cabo desde ahora 2 años y medio, 3 años, y tiende a intensificarse. En el Ministerio Público de la Provincial se creó una unidad similar a la Procunar, es decir, una Procunar salteña, una unidad de lucha contra la droga integrada por fiscales, pero salteña, lo cual permite, es decir, fiscales dedicados a la investigación, no al caso, no a ir a audiencia, sino a la investigación de este delito. Y estamos analizando ahora que pensamos que a más tardar en febrero del año que viene, en que ya trabajen todos en una misma oficina, con mismos computadoras, no me sale.
Exactamente, acceso a la información, ¿sí? Acceso a la información conjunta. Fíjense que el Ministerio Público de la provincia es muy moderno, y por otra parte el Ministerio Público de la Nación también adquirió un sistema llamado Coirón que viene del sur, que también viene con muy precio de buena fama. Lo estamos fusionando en que todos podamos acceder a la misma información y bueno, tenemos 2 o 3 investigaciones, pues tampoco quiero decir que ya hemos tocado el techo, está todo por hacerse, pero que de boca de expendio, miren, de boca de expendios estamos llegando al lavado de dinero, ¿no? Uniendo uno con otro, y a los distribuidores. ¿Qué es lo difícil? Porque yo le aseguro, la mayor parte de las investigaciones en la boca de expendio se quedan en el allanamiento, los 78 envoltorios y el que estaba vendiendo en la casa, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, así que bueno, estamos en esa tarea. Si se produciría, porque en algún momento escuché la idea de que iríamos a un camino de federalización, sería una mala noticia, sería un retroceso para nosotros, porque importaría lisa y llanamente abandonar nuevamente la frontera para dedicarnos a las bocas de expendio. Gracias, doctor. Previo a darle la palabra al senador Urtubey, yo quería comentarle, tal como le comenté al doctor, que en la provincia de Entre Ríos hay actualmente un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a la legislatura, precisamente para desfederalizar. Así que en este proceso, viendo la experiencia de Salta y otras experiencias que han sido exitosas. Y también quería preguntarle, doctor, la Procunar ha hecho regiones, ¿verdad? ¿Usted representa dentro de esta división a qué provincias? Bueno, hay 2 Procunares regionales, ¿no? La de Salta y otra en Rosario. ¿Sí? La idea del doctor Iglesias es centralizarlo, no descentralizarlo tanto, ¿no? Porque si no volveríamos a crear fiscalías reflejos, ¿no? Este trabajo, también para que lo sepan, porque también siempre hablo con los fiscales de Corrientes, de Paraná, se originó en una relación de amistad que tengo con el procurador de la provincia. La amistad hace grandes cosas también, y a través del trabajo entablamos amistad con Diego Iglesias. Ahora somos amigos los 3, y se pueden hacer grandes cosas trabajando, tirando en conjunto, ¿no? Muchas gracias. Senador Urtubey. Gracias, presidenta. Yo quería hacer una acotación de lo que decía acá el amigo fiscal federal de Salta, por la desfederalización, que es el gran debate que por ahí de cierto círculo intelectual se lo ha discutido. Me parece que el problema no está en la desfederalización, sino en la mentalidad de los jueces, ¿no? Lamentablemente los jueces viven el tema de la competencia como un ámbito de soberanía, ¿no? Entonces uno ve los conflictos de competencia, cada juez reclama para sí una soberanía como si eso fuera una especie de prolongación de su poder, ¿no? La soberanía sobre una especie de rey, digamos, que lucha porque no se parcele su soberanía, que sería la competencia. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Cuando se discuten estos temas y uno consulta la opinión judicial, claramente surgen estas cuestiones. Discusiones de poder, de ámbito de soberanía entre los jueces. Entonces, los jueces federales dicen, no, se puede argumentar cualquier cantidad de cosas. Uno puede argumentar la unidad de la investigación, puede argumentar la gravedad de los hechos, el bien jurídico protegido. Lo que se defiende es un ámbito de competencia. Y lo que no se quiere, cuando se propugna la desfederalización, desde el lado de la justicia federal como corporación, es ceder ese ámbito de competencia. Con 1000 argumentos que pueden ser válidos. Uno es, por ejemplo, la fragmentación de la investigación. Entonces, te dicen, si desfederalizamos, resulta que la investigación queda en el ámbito más pequeño. Un fiscal provincial, digamos, allá en una boca de expendio y secuestra 70 dosis, cuando en realidad debería ir en una investigación por las 7.000 dosis o por las 70.000 dosis. Y entonces fragmenta la investigación. Ahora resulta que hay que hacer 2 acotaciones con este tema. La Justicia Federal del Interior, pasa en Misiones, pasan en Río Gallego, pasa en todos lados, son justicias de excepción. Fueron concebidas en un Estado federal donde los establecimientos federales eran, digamos, la excepción, un delito de un guarda de un ferrocarril. Ahora resulta que se hizo un proceso de ampliación
gigantesco de la competencia federal, con delitos de medio ambiente, delitos tributarios, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de narcotráfico, en fin, decíamos, fue creciendo en forma exponencial, digamos, los delitos federales y no la estructura de la justicia federal. Y es absolutamente imposible e irreal que la justicia federal pueda seguir el ritmo del crecimiento de los delitos federales. Primero, porque se legislan todos los días un delito federal nuevo. Y segundo, porque algunos delitos federales, por su característica de criminalidad organizada, crecen a un ritmo que es imposible que se iguale con creación de estructura judicial. Entonces, este es el camino de la desfederalización, este es el sentido de la desfederalización. Ahora, supone un cambio cultural, donde los jueces dejen de pelearse por la competencia, porque entonces desmenuzan la causa parece estar tironeada por una especie de Tupac Amaru, entonces yo me quedo con esta parte, vos te quedas con esta parte, entonces se concibe, en vez de ser una lucha organizada, mancomunada, de dos jurisdicciones judiciales sobre un mismo hecho criminal que tiene una unidad en sí mismo, naturalmente es un hecho único, pasan estas cosas. Entonces digo, el secreto no es tanto lo técnico, le digo a la senadora Cunat si puede influir en la organización efectiva de la desfederalización en su provincia, sino entender que el paradigma es la cooperación entre las jurisdicciones y no la competencia. Entonces, si logran que los operadores judiciales, federales y provinciales entiendan que la cooperación es el camino, que digamos que hay que abandonar esa idea de la competencia como un ámbito de soberanía, ¿no? Entonces ahí podrá tener éxito. Nosotros tenemos, ahí lo decía el fiscal, mesas de análisis criminal, se llaman así mesas de análisis criminal, donde está sentado un fiscal federal, Villalba, fiscales provinciales, están viendo una operación delictiva en marcha y ellos sobre la base deciden dejarla pasar o no. En un ejercicio de un principio de oportunidad responsable. Y bueno, dejemos caminar esta situación de boca de expendio, por más que uno podría decir, bueno, pero están vendiendo dosis de droga y el derecho como acción pública debería interrumpir inmediatamente el delito. Bueno, por una cuestión de inteligencia criminal deciden dejar o digamos, prorrogar esa detención a ver si esto puede llevar a una organización, a un escalón mayor de la organización. Y esto lo hacen sentados dos fiscales, o varios, que después rinden cuenta a sus respectivos jueces. Pero, digamos, se ponen de acuerdo. Es decir, no es que el fiscal provincial actúe en forma intempestiva y entonces interrumpe involuntariamente o voluntariamente una investigación que está llevando el juez federal. Y esto se logra, que esta es la gran crítica que ha habido sobre la desfederalización, se logra con este principio de cooperación y con la mesa conjunta de análisis criminal. Y esto ha hecho que lo que decía el fiscal, ellos son dos fiscales federales en Salta. Uno en Orán y ahora vamos a tener uno en Tartagal la semana que viene. Entonces, eran 4 fiscales para 1.000 kilómetros de frontera seca y una cantidad inmensa de delitos federales. Ahora, hoy, digamos, en este principio de cooperación hay 45 fiscales. Y encima distribuidos territorialmente, cosa que antes estaban los dos en Salta, uno en Orán y el otro para todas las provincias. Es decir, este es el sentido, yo quería destacar esto, porque si no se cambia el paradigma de la mentalidad de los jueces, que reclaman la soberanía, la competencia, bueno, lo vemos en todas las causas y en todos los días, ¿no? Esta idea de la lucha de la competencia, a ver quién se queda con la competencia por una razón de poder y soberanía. Bueno, si no se abandona este principio en aras de la cooperación y en aras de que lo importante no es quién tenga la causa, digamos, y ni qué quiere hacer con la causa, sino, digamos, luchar contra la criminalidad organizada, esto no va a tener solución. Me parece que hay que, comentario es, me parece que hay que ir por ese lado, porque lo técnico no ofrece mayor. Bueno, muchas gracias por la paciencia de la explicación. Muchas gracias, senador Urtubey. ¿Alguna otra pregunta? Ya la veo a la senadora Iturres, que preside la próxima reunión de comisión en este salón. Bueno, agradecerle, doctor Villalba, su presencia, a los senadores y senadoras. Obviamente este es un tema que
me quedo con una parte de la exposición del doctor en cuanto a su percepción desde la sensibilidad de las víctimas, ¿no? Digo, cuando usted hace referencia a las mulas, lo dice desde una mirada sensible. Bueno, esta es la parte que a nosotros también nos preocupa y sobre lo cual también nos parece indispensable que apuntemos nuestra mirada, más allá de las cuestiones técnicas, jurídicas y demás, pero digo, alguna mirada diferencial sobre qué es lo que está pasando con las modalidades del delito, con cuestiones tan complicadas que en verdad involucran la mayoría de las veces a la mujer, con las mulas ingestas, con este caso tan terrible que conocimos que sucedió aquí en provincia de Buenos Aires de una mujer joven brasilera que murió, era una mula ingesta. Digo, con todo esto, con toda la situación de vulnerabilidad que conlleva, así que ahí es donde a nosotros nos interesa tener esta mirada especial y ver cómo podemos mejorar nuestras normas. Muchas gracias. Gracias.